Bueno, mis amados, vamos así a tener ya el estudio de hoy. Vamos a tratar un tema, como siempre, bien interesante. Gracias a todas las personas que están siguiendo estos estudios a través de YouTube. Ahí estamos 24 horas trayendo estos estudios preciosos de la palabra de Dios, con raíces hebreas, los usos y costumbres de las tierras judías, basado en la palabra de Dios, con capítulos, versículos de la Torá. Así que vamos a tratar este tema de hoy, bien interesante para todos nosotros. Así es que vamos a iniciar, y el tema de hoy, el estudio de hoy se titula La Dabar de Yahweh, la palabra de Dios. Amén. La Dabar de Yahweh, la palabra de Dios. Recuerden que cuando le digo de Yahweh, para los que son nuevos, escuchando estos estudios, me estoy refiriendo al Padre, que ese es su nombre original. Ese es el nombre original del Padre, Yahweh, la palabra de Dios. Vamos a estar tratando este tema con profundidad, acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que ellas son para nosotros y, según los judíos, lo que ellas significan para todo aquel que la busca, que la escudriña. Si es que cuando hablamos de la palabra, mis amados hermanos, dice: la lámpara es a mis pies tu dabar y lumbrera mi camino. En Tehilín, en el Salmo 119, verso 105, dice la palabra del Señor. En este salmo, el salmista compara la dabar de Yahweh, la palabra de Dios, con una lámpara. Él la compara con una lámpara, al punto, mis amados, de comparación, y vemos aquí que es claro que ella ilumina nuestro camino y nos ayuda a no tropezar en nuestro caminar. Nos da la palabra de Dios seguridad a nuestra vida. Ella es nuestra y nos trae abad, amor, y la rahamín, la misericordia del Eterno para con sus hijos, su benei en hebreo, hijos. Es difícil, mis amados, entender que es un ser perfecto, que no necesita de nada ni de nadie para ser lo que es. Quisiera revelarse a seres que no lo merecen, mis amados hermanos, y la dabar de Yahweh es una muestra, mis amados hermanos, de lo que es la gracia, la bajetzet, la gracia que Él tiene con su pueblo Israel, y el único medio por el cual nosotros, mis amados, y cualquiera que lo busque de verdad, podemos conocerlo. Podemos también estudiar la palabra de Yahweh, estudiar sobre el Elohe, que es el mismo, y nos damos cuenta, mis amados, que amar la palabra de Dios es amar a Elohe, al mismo Dios, pues Él es el centro de su dabar, de su palabra. Por eso, amados míos, ¿quién es su reflejo? Nos damos cuenta que es su imagen, su esencia, y se le llama Torah viviente. A Yahshua, el Mesías, que es quien reflejó la misma esencia, mis amados, de la Torah de Yahweh. Usted dirá: ¿y por qué escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué escudriñar la dabar de Yahweh? En Divarín, en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 14 al verso 20, nos damos cuenta, mis amados, qué clara es la palabra del Señor aquí. Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20, hay unas instrucciones para los futuros reyes de Israel. Aquí se le estaba instruyendo en esta palabra, y les dice, nos damos cuenta que nos muestra cómo podemos practicar el secreto de una hayín. Cuando hablo de hayín en hebreo, estoy hablando de vida basada firmemente en la palabra, en la dabar de Aloe. En Pasuquín, en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 18 y verso 19, dicen: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas, y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Yahweh, su Elohe. Observando, mis amados, cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, nos damos cuenta que las promesas del Eterno, si el rey lo hiciere,
fue un rey prolongado y para él y también para sus hijos. David tenía ese deseo de oír y de leer y de meditar y de estudiar la dabar de Yahweh, la palabra de Dios. Él anhelaba esto todos los días de su vida. Pocos reyes, mis amados, siguieron su ejemplo y prosperaron como Yahweh había prometido. Los demás sembraron, mis amados, la semilla de la ruina de la nación, porque no se sometieron, no quisieron llevarse de la palabra, no quisieron someterse a lo que Dios le había dicho que hicieran, y le fue mal. Pero el que lo hizo y se llevó, como en este caso, le fue bien. Y nos damos cuenta que hoy no tenemos necesidad de escribirnos una copia de la Torá. Todos tenemos una o varias copias, pero la llevamos, mis amados, con nosotros, la leemos, algo de ella cada día, y estamos guardándola cuidadosamente, mis amados, en la práctica, porque eso es lo importante, la práctica. La práctica de la palabra es lo importante. Y nos damos cuenta que, como siempre os he dicho y he enseñado, amados míos, sin acciones de nada sirve el conocimiento. Cuando usted le dice a un hijo, le dice a alguien que depende de usted, esto así, y no lo hace, amado, es como si usted no lo hubiera dicho. Porque lo importante es que él haga lo que se le está diciendo, que lo ponga en práctica, que vaya de las palabras a los hechos. Entonces, por nada servirá tener una biblioteca llena de traducciones de la Kit Hadokech, de las Sagradas Escrituras, de comentarios de expertos y estudiosos de las Escrituras, si no le estamos leyendo y haciendo puntos de reflexión. Entonces, amados, necesitamos escuchar la voz del Eterno todos los días de nuestra vida. ¿Por qué, mis amados? Porque es importante. Usted se preguntará, para mí, leer las Sagradas Escrituras. Porque en la Kivet Hakadosh, en las Sagradas Escrituras, encontramos, mis amados, la dirección, que es la dirección que necesita nuestra Hayim, nuestra vida. ¿Por qué? Porque para Yahweh, dueño de nuestra vida, no hay nada oculto. Él sabe a dónde deben ir y dirigirse nuestros pasos, el cual, mis amados, es el camino que debemos andar. Dice, mis amados, por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. En Techilín, en el Salmo 37, verso 23, nada puede dirigir mejor nuestra Hayim, nuestra vida, que la dabar de aquel que nos creó, que nos conoce y sabe nuestras necesidades. Si Yahweh, nuestro Padre, nos dirige, mis amados, estamos en la ruta correcta. Por eso debemos dejarnos dirigir por Él. Entonces, el salmista, mis amados, compara la palabra de Dios, la dabar de Elohe, con una lámpara de aceite. La iluminación en las casas hebreas, mis amados, era muy interesante. Primero nos damos cuenta, mis amados, que hay que partir de la base de la casa que tenía una puerta o dos ventanas. Esto hacía, mis amados, que la estancia fuera oscura, principalmente en los meses de invierno, donde la duración de la luz solar, mis amados, es menor. Por esto la lámpara, mis amados, se consideraba entre los aldeanos, en los judíos en Israel, como un lujo necesario. Tener una lámpara en una casa, eso era un lujo necesario para ellos. Cuando el sol se ponía a la puerta de la casa, cuando ya cerraban la casa y cerraban la puerta, entonces se encendía la lámpara o las lámparas permaneciendo encendidas hasta que la luz del nuevo día hacía su aparición. O sea, durante toda la noche esa lámpara tenía que estar encendida permanentemente. Segundo, con frecuencia y por motivos de comodidad, una lámpara al menos se mantenía encendida permanentemente. También por esta razón, al dormir, cuando ellos estaban sin luz, se consideraba como un signo de extrema pobreza. Es decir, mis amados hermanos, si había apagado la lámpara de alguien que era, y esto para ellos, mis amados, significaba pobreza. Por eso de esa persona, mis amados, se le creía, también se entendía que tenía ruina, una familia llena de ruina, llena de pobreza, llena de escasez, llena de oscuridad, no tenía luz.
Entonces la lámpara es a mis pies tu dabar, lámpara es a mis pies tu palabra, y mi hayín, o sea, a mi caminar diario. Entonces la persona que no tiene encendida su lámpara, su dabar de Yahweh, vive una pobreza espiritual, está en ruinas. Por eso usted puede ver que una persona puede ser rica, puede ser millonaria. Hay personas que se quitan la vida. Usted dice, pero esa persona se veía lleno de luz, se veía resplandeciente, se veía buen mozo, se veía con buena ropa, se veía próspero. ¿Y qué fue lo que pasó? Que había oscuridad, no tenía Dios, no tenía temor de Dios, no visitaba una iglesia, no se congregaba, no leía la palabra, no dependía de Dios, no tenía la lámpara de Dios. Entonces, por eso es que es importante tener esta lámpara, tener a Cristo. Él es luz para nosotros, su palabra es luz. Entonces, las escrituras dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. La dabar de Yahweh nos dirige en nuestra obra y nuestro camino. Entonces, imagine qué sería del mundo sin la palabra de Dios, sin la Torá, sin esta Torá de Yahweh. Indudablemente, mis amados, sería un lugar de tenebroso, sería un lugar de oscuridad. La escritura dice, porque mandamiento es lámpara y la alhaja enseñanza, es luz y camino de hayín, camino de vida. Las reprensiones que te dé te instruyen. Como nos lo dicen mis amados hermanos en Proverbios capítulo 6, en el verso 23. El misbó, lámpara que se mantiene encendida con el aceite, el rúa, como luz que nos dirige al elegir nuestro camino y los pasos que damos en ese camino. Amados, todas las características que se le dan a la Torá de Yahweh, nos damos cuenta que tienen un gran significado. La Torá nos confronta y a la vez nos transforma, nos limpia. Es como aceite en las heridas. Viene a sanar toda la tristeza, todo enojo, toda decepción, y cambia nuestra tristeza en gozo y nuestra duda en emuná. Ustedes recuerden que emuná es más que fe. Yo le explicaba en otro estudio lo que es la emuná. Emuná es más que fe. Entonces es refugio en las pruebas, y pudiéramos estar, mis amados, perdidos como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Pudiéramos estar, mis amados, hambrientos como un niño sin hogar, pero sabemos que su palabra siempre nos sostendrá. Entonces, amados, cuando reflexionamos en práctica de esta, como este tipo de enseñanza, al tener todas estas cualidades que quedamos completamente, amado, expuestos ante la mirada del Eterno, que todo lo ve y lo analiza, y ante nuestra propia conciencia vemos el interés, mis amados, de Yahweh por nosotros, al darnos la Torá para buscar en ella el consejo que necesitamos en cualquier situación. Es por eso que la Torá encontramos, mis amados, a través de ella dirección. En la Torá encontramos promesas, porque todas las promesas de Yahweh son en él un sí y en él un amén, por medio de nosotros, mis amados, para la gloria del Eterno, como dice en 2 de Corintios capítulo 1 en el verso 20. Amados míos, nada puede volver más ciertas las promesas de Yahweh que sean dadas por medio de Yahshua, el Mesías. Nos asegura que son promesas seguras para usted y para mí. Entonces, nuestra parte, ¿cuál es? Usted se preguntará, ¿cuál es nuestra parte entonces? Entonces, cada promesa va acompañada de un requisito que nosotros debemos cumplir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Entonces, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como dice Josué capítulo 1 en el verso 9. Entonces, amado, yo le invito a buscar estas promesas, y no solo a buscarlas, sino a pedirlas, porque son para nosotros. Lo que dice
Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Como dice Mateo capítulo 7, verso 7 y verso 8. Pero también, mis amados, quiero hacer la invitación de que usted cumpla con los requisitos de cada promesa. No recibimos porque actuamos y pedimos mal, dice Santiago capítulo 4 en el verso 3. Orar y no reciben porque oran con motivos equivocados y piden para ser indulgentes con sus propios deleites. Entonces, amado, la palabra de Dios es lámpara a nuestro caminar, a nuestros pies, a nuestra vida, a nuestro futuro. Entonces esta lámpara es necesaria. Esta lámpara, si no la tenemos, nos trae ruina. La oscuridad trae ruina, la oscuridad trae pobreza. La oscuridad trae miedo. Usted no ve cuando usted está en una oscuridad, usted se siente con miedo, usted siente eso tenebroso, usted siente que algo puede salir. Pero si usted no quiere estar en oscuridad, amado, tenga a Cristo, reciba a Cristo. Usted que no es cristiano, usted que no le ha entregado su vida al Señor, entréguele su vida, tenga esa claridad, tenga esa luz de la palabra, para que entonces ella lo ilumine. La palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te trae a los pies del Señor, la palabra de Dios te da sabiduría, te da entendimiento, te da desenvolvimiento. La palabra de Dios, entonces, cuando usted la lee, también debe orar y pedirle al Señor que le dé la revelación de ella, porque ella es luz. Entonces esta es una luz necesaria, es una luz de salvación, es una luz de bendición, que todos debemos querer tenerla y anhelarla. Entonces el tema de hoy es la dabar de Yahweh, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu dabar, tu palabra, y lumbrera mi camino, dice el salmista en el Salmo 119, verso 5. De eso se trató el estudio de hoy, esperando que sea de luz, que sea de bendición, y que le ayude y le anime a seguir hacia adelante en los caminos del Señor. Gracias a todos ustedes por siempre estar ahí con nosotros. El pastor Raúl Álvarez, con estos estudios con usos y costumbres de las tierras judías, que lo hemos titulado Profundizando la Biblia, profundizando la Torá, para que ellas sigan trayéndonos luz. Como dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Bendiciones, shalom, ubrahot, paz y bendiciones para todos ustedes. Y gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy. Bendiciones.